había visto. Ahí ya me escuchan de nuevo. Sí, Sí, señor. ok, bueno, entonces vuelvo a repetir Sí, nuevamente sí. lo que estaba diciendo. Eh, Bienvenidos nuevamente. Gracias por asistir a nuestro Meetup de hoy. Estamos muy emocionados por las charlas que nos van a compartir hoy los compañeros. Son temas, la verdad, como bastante importantes y bastante interesantes. Durante la reunión es pertinente eh, que tengamos nuestras cámaras apagadas, nuestros micrófonos apagados y que usemos solamente el chat para problemas técnicos que tengamos. Nuestras charlas de hoy, Enrique Mejía nos va a estar hablando sobre sombras en CSS y María Paz nos va a estar hablando sobre el stacking contest en CSS, que es un tema, la verdad, como un poco enredado para los que recién están como empezando con CSS, incluso para los que ya tienen como un tiempito trabajando con CSS. Dudas, sugerencias, manifestaciones, violencias, manifestaciones de inconformismos o cualquier sugerencia es más que bienvenida. Nos pueden encontrar como Medellín CSS en Twitter y nos pueden también escribir a los organizadores, que son Luisa Vaca, que la pueden encontrar como otra gris en Twitter. Guillermo Rodas, que lo pueden encontrar con este handle que aparece ahí en la pantalla, el que les habla, Henry Zarza, y André, que la pueden encontrar como Dan de Cover. Y ahora sí, comencemos. Es importante mencionar que cualquier duda que tengan para los speakers las vamos a estar leyendo al final de las charlas. O sea, no, a ver, me explico. No cuando termina, por ejemplo, la charla de Enrique, sino cuando ya estamos por terminar el meetup, vamos a leer las preguntas que tengan para cada una de las dos charlas que vamos a estar viendo hoy. El link en el que se pueden ingresar para registrar como las dudas que tengan y todo esto es este que ven aquí en pantalla, y ingresan ese código y ya ahí pueden ir como registrando las preguntas que tengan para los speakers. Y recordemos que problemas técnicos que se vayan presentando los pueden ir escribiendo por el chat del Meet. Comencemos con nuestra primera charla de hoy, que la va a dar Enrique Mejía, acerca de sombras en CSS. Les cuento un poquito de Enrique. Él nos dice que empezó a desarrollar porque le gustaba el diseño y que luego empezó a trabajar en lugares donde tuvo la oportunidad de crear, junto con un montón de personas de esas, aplicaciones como bastante como escalables y retadoras a nivel personal y profesional. Actualmente trabaja como desarrollador web usando React. Y como les dije, no, la charla que nos va a estar dando es sobre qué son las sombras, por qué se usan, cómo usarlas para generar interfaces esquemórficas sin parecer de los 2000. Enrique, si estás por ahí, ya puedes comenzar, por favor. Bueno, hola a todos, hola a todas. Ya llevo un tiempito de que no ha sido ninguna charla así que estoy un poquitín nervioso, pero intentaré explicar todo de la mejor manera para que se puedan llevar lo mejor de esta charla. Eh, no sé si ella está viendo la pantalla ya. Sí, allá la estamos viendo. Sí, súper. Bueno, hoy les voy a contar sobre qué son las sombras a modo general y cómo las sombras las podemos aplicar para el desarrollo para la web, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por lo más básico, que es la definición de una sombra, ¿no? Una sombra, en la definición del diccionario, es un área producido por un cuerpo que se interpone entre los rayos de la luz y una superficie. Aquí quise poner varias imágenes como para ilustrar poco a poco lo que voy diciendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay cierta incidencia de luz, hay un objeto y ese objeto genera un área que genera una sombra. Aquí podemos ver con más detalle que absolutamente todos los objetos generan una sombra, ¿no? Esa es la definición general. Pero, ¿para qué nos sirven las sombras? ¿Para qué utilizamos las sombras nosotros en el mundo real? ¿No? Las sombras en el mundo real nos dan información sobre la forma, la distancia, la posición, la textura y, bueno, varias propiedades físicas más de un objeto, ¿no? En el ejemplo de esta imagen, gracias a las sombras podemos identificar que, por ejemplo, esta planta que vemos en el fondo está muy pegada a la pared porque su sombra se refleja sobre ella, ¿no? O su sombra se proyecta sobre la pared.
Igual también podemos ver que está cerca de la mesa porque esta hoja que tenemos acá está generando una sombra sobre la mesa, ¿verdad? Y también podemos ver que la taza está directamente puesta sobre la mesa porque también genera una sombra que, aunque sea pequeña, nos alcanza a dar la información suficiente para entender, para que nuestros cerebros se identifiquen que esa taza está metida ahí, ¿no? Bueno, no está metida, está puesta encima. Pero bueno, eso en cuanto al mundo real, ¿no? Con esto podemos identificar cuando existe la luz dentro de un espacio, ¿sí? Podemos identificar que la luz en los objetos genera tres cosas. La primera cosa, que es una parte iluminada dentro del objeto, que es la parte donde más llega luz, ¿no? Tenemos la parte más oscurecida, que es donde llega menos luz, bueno, partiendo desde un rayo de luz que venga desde cualquier dirección. Y por último, una sombra que proyecta este objeto hacia la superficie o hacia otros objetos, ¿no? En este caso, quise poner esta imagen porque ilustra bastante bien las cosas. Por ejemplo, si vemos la parte iluminada de este elemento de aquí abajo, podemos ver que, no sé si alcanzan a ver ahí lo pongo grandecito para que lo vean, pero aquí se alcanza a ver que esta es la parte más iluminada. Esta sería la parte más oscura o la parte más oscurecida por la sombra que genera la forma del objeto y la sombra que proyecta, ¿no? Como les mencionaba, las sombras a nosotros dentro de un objeto nos permiten identificar varias propiedades. Por ejemplo, en este objeto nos damos cuenta que el objeto no es completamente recto, sino que tiene unos bordes hacia los lados que nos permiten ver, que la sombra nos permite ver, ¿no? Al igual que en la lámpara, si nos vamos hacia la lámpara, vamos a ver que su cuerpo es algo cilíndrico. Gracias a que la luz intercede en ella por un lugar, genera esta iluminación. Dentro de la forma de la lámpara también genera esta sombra. Y bueno, ahí nos permite dar como información sobre qué se compone o cuál es la composición física de este objeto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como teoría básica de cosas de sombras, porque que yo leí por ahí, tampoco es que sea como lo más detallado del mundo, pero nos da una idea más o menos de a dónde va todo esto, ¿no? Las sombras que veíamos en los objetos normales también se representan en el diseño y en el arte con diferentes objetivos, ¿no? Normalmente se busca que las sombras nos den un poco de realismo, de dimensión, de perspectiva, de profundidad, y en el caso del diseño, para generar interés visual, para alimentar la experiencia de un usuario, ¿no? Que está navegando en una web o está viendo cualquier flyer o cualquier otro producto de diseño, ¿no? Aquí quise poner esta obra de Omar Rayo, que es un artista colombiano, nacido en Palmira, se llama Ida, y es de 1974. La quise poner porque ilustra bastante bien cómo las sombras nos pueden dar como cierta perspectiva respecto a cómo se maneja, cómo nuestros ojos perciben el mundo, ¿no? Si le quitáramos la sombra a esta imagen, bueno, en nuestra cabeza nos daríamos cuenta que las líneas son bastante simples, ¿sí? Omar Rayo se identifica porque la mayoría de sus obras tienen formas geométricas sencillas y utilizan colores primarios y blanco y negro también, ¿no? Y aquí, gracias a las sombras que él va poniendo en cada una de las geometrías, nos da ese efecto como si se doblara, no sé, como si fuera una tela que se doblara, ¿no? Como una seda o algo así. Entonces, esto la quise poner acá porque es una ilustración que muestra bastante bien cómo las sombras se perciben en nuestros sentidos, ¿no? Y bueno, así como en el diseño y en el arte, que poco a poco todo se va moviendo a lo digital, estas sombras también se van metiendo nosotros en nuestras interfaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el desarrollo web, nosotros empezamos a utilizar las sombras para darle cierta relevancia o generar cierto esquema visual para los usuarios. En este caso, puse esta imagen acá porque encontramos sombras en diferentes elementos. Tenemos una sombra muy sutil en esta imagen, que sería la imagen de perfil de Philip. Tenemos una sombra sutil también en esta tarjeta que representa como un gráfico acá. Y tenemos también una sombra muy sutil en esta barra que sería la de la izquierda, para darnos la sensación de que es una plataforma plana en el fondo y que las tarjetas de información sobresalen hacia nuestros ojos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta es la manera en que se utilizan las sombras. Y virtualmente nosotros podríamos aplicarle sombra absolutamente a todo lo que vemos en la pantalla, ¿no? Textos, imágenes y cajas. Bueno, en realidad digo virtualmente, pero ya en la práctica cambia un poquito y ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos la teoría respecto a lo que es una sombra y de por qué vengo a hablarles hoy de sombras en general, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con lo primero, de cómo empezar a aplicarlo respecto al código. Quería mostrarle la propiedad linear gradient, que si bien no es una relacionada con la sombra, nos permite como generar ese efecto que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá yo le puse a este elemento, le puse un color degradado de blanco
a negro, bueno, casi negro, con una opacidad de 0.15. Y eso es lo que genera este efecto que tiene acá, ¿sí? A este elemento que tenemos acá le puse exactamente los mismos valores, pero ¿qué pasa con este elemento y este? Si se dan cuenta, es mucho más notoria la sombra en este elemento o la sombra de la forma de este elemento, ¿no? Que la sombra de la forma de este elemento. Y eso también tiene que ver con los colores, ¿sí? Nosotros podríamos modificar los colores de los elementos para poder hacer que la sombra tenga como mayor relevancia, ¿no? Entonces piense, por ejemplo, que si yo voy modificando hacia colores más claritos, la sombra va ganando como más, no sé, peso en la imagen, ¿no? Pero bueno, eh, uh, eso simplemente para ir mostrando. La propiedad linear gradient es una propiedad de CSS que se utiliza como parámetro para la propiedad background image. En realidad no es una propiedad, es un valor que se le aplica a la propiedad background image, que se compone de 3 valores. El ángulo, bueno, son más en realidad, pero tenemos un ángulo, un color 1 y un color 2 y pueden ser cuantos colores uno quiera, ¿no? Siempre separados por coma. Pero lo que hace con el ángulo es decirle como, bueno, empiéceme a crear un degradado entre el color 1 y el color 2. En este caso lo podemos ver reflejado entre un blanco que está completamente transparente y un negro que es semi-transparente también para darle este efecto de sombra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera sombra de la que quería hablar, la sombra propia, que es la sombra que recibe el objeto o que el objeto proyecta sobre sí mismo cuando recibe la luz, ¿no? Entonces seguimos. Pero ese efecto también lo podríamos conseguir no solo usando linear gradient, sino ya una propiedad que se llama box shadow, que es la que no sé si ya, bueno, imagino que la mayoría podría conocer. En este caso, podemos utilizar la keyword inset que le permite al objeto decir que esa sombra va a estar hacia adentro, porque por lo general este box shadow se utiliza con las sombras hacia afuera. Pero con este inset podemos ver que la sombra también se puede proyectar hacia adentro, ¿sí? El parámetro son muy similares a los del box shadow normalito y son estos que tenemos acá. No sé si, bien, tenemos inset, que es un keyword opcional que nos dice si está, va a poner la sombra hacia adentro. Si no está, va a poner la sombra hacia afuera. Tenemos el segundo parámetro, que es offset en X, que nos dice qué tanto se desplazará la sombra en el eje X. Tenemos offset en Y, que nos dice cuánto se va a desplazar la sombra en el eje Y. Tenemos blur radius, que este valor es el que le dice a la sombra cuánto debería crecer o cuánto debería difuminarse más bien. ¿Sí? Porque este spread radius es el que le dice a la sombra cuánto va a crecer respecto a su contenedor. Y ahora les muestro con un ejemplo más al detalle cómo se hace todo esto. Y el color, que sería el color de la sombra. Si nos posicionamos sobre este elemento, quise poner aquí las propiedades que le aplicaba para que pudiéramos identificarlas. Y tenemos inset, tenemos que hay un desplazamiento en X de 0, un desplazamiento en Y de menos 0.5 rem, que eso es lo que hace que se mueva esta sombra más acá, menos que acá. Entonces, fíjense que aquí arriba hay menos sombra que aquí abajo, y eso es por este desplazamiento, ¿no? Tenemos un rem de difuminación, que lo que va a hacer es que esa sombra que le definimos crezca un rem, o sea, se difumine en el espacio de un rem, ¿no? Para que genere este efecto que vemos acá. Y por último, el color, que aquí le puse un casi negro en una casi semi-transparente también, ¿no? Y con esto podemos ver que este botón pareciera como un botón al que la luz intercepta por este lado, ¿no? Desde arriba. Entonces aquí podemos ver que si lo presionamos también le quise poner un efecto para que se vea más bien cómo se puede hacer que la sombra genere como ciertos efectos visuales, ¿no? Lo mismo en este botón, aquí también lo que les mencionaba anteriormente es poco notorio. Si nosotros quisiéramos, podríamos decirle a este color también que cambie un poquito. No les quiero mostrar tanto mi código porque le hice un poquito a la ligera y estoy probando Svelte también, entonces como que unas cositas que no estoy tan orgulloso de cómo quedó. Pero bueno, aquí les quiero mostrar más o menos cómo se está haciendo, eh, que es el efecto de la sombra que podemos conseguir, ¿sí? Normalmente la sombra, por obvias razones, se va a hacer mucho más notoria en colores claros, ¿no? Entonces es importante que si vamos a aplicarle sombra a un elemento, ese elemento intente siempre tener una sombra, o bueno, tener un color claro. Y si no, pues podríamos utilizar la sombra no como sombra, sino como iluminación también. En últimas, todos son cuestiones visuales, ¿sí? Si yo aquí la sombra le pusiera, en vez de negro, le pusiera blanco, se vería como si estuviera brillando el elemento, ¿sí? Pero como les mencionaba arriba, todos tiene que ver es con esto, con la luz de los objetos respecto a lo iluminado, lo oscurecido, lo proyectado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos conseguir un montón de efectos muy interesantes dentro de nuestros diseños o, bueno, dentro de nuestros desarrollos en general.
Y esto respecto a la sombra propia, que es la sombra que genera el objeto dentro de sí mismo cuando la luz intercede sobre él. Pero esa no es la única sombra que genera un objeto, ¿no? Como ya habíamos visto, también se puede utilizar la sombra que se proyecta, que es, en este caso utilizaríamos la propiedad box shadow normalita, ¿sí? Así como se ve acá. Aquí no disponemos, o bueno, quitamos la palabra inset y con eso se genera la sombra hacia afuera, ¿no? Entonces, les quería mostrar cómo funcionaba esto del spread, porque lo mencioné y les dije que les iba a mostrar y no se los he mostrado. Y es el cuarto valor que nosotros encontramos acá. El primero, bueno, de los numéricos, ¿no? Tenemos el primero que es offset en X, el segundo que es offset en Y, el tercero que es blur radius, el cuarto que es spread radius. Entonces, si yo aquí le pongo un spread radius de un rem, lo que va a hacer esta sombra, se lo estoy poniendo al otro, a otro elemento. Permítanme, seleccionamos este elemento y aquí le decimos que este spread radius va a ser de un rem. ¿Eso qué quiere decir, ese spread radius? El spread radius le dice al elemento cuál va a ser la base de la sombra que debe difuminar. Es decir, si no le ponemos nada, la base va a ser 0. Quiere decir que el tamaño con el que va a empezar a hacer la sombra es el mismo tamaño del contenedor. Así que si le ponemos un rem, va a ser el tamaño del contenedor más un rem. Si le ponemos menos un rem, va a ser el tamaño del contenedor menos un rem. ¿Sí? Que genera estos efectos así. Esto es todo modificable como uno quiera hacerlo. La verdad, esto está muy a consideración de cómo uno quiera que su diseño se vea, ¿no? Pero en general es importante saber que existen esas propiedades porque nos permiten como tener más control sobre cómo se va a ver una sombra, ¿no? Bueno, tenemos también que la sombra la podemos aplicar a textos utilizando la propiedad text shadow, ¿sí? En text shadow tenemos unas limitaciones y es que no podemos utilizar inset ni podemos utilizar el spread radius. Es bastante simple, podemos utilizar el offset en X, el offset en Y, el blur radius y el color, ¿sí? Que es básicamente las propiedades que le puse acá. Pero esto tiene una ventaja en el text shadow y es que si el texto es semitransparente, nosotros podemos ver la sombra desde atrás. ¿Por qué es una ventaja? No sé, pero es algo que no está en los box shadow. En los box shadows utilizamos una sombra en un objeto semitransparente, no se va a ver la sombra por detrás. Fíjense que acá les voy a hacer este ejemplo para que se vean y ustedes vean qué es lo que pueden llegar a hacer con este efecto, ¿no? Entonces aquí le voy a poner menos radius para que sea más notorio dónde empieza y dónde termina la sombra. Pongámosle 2. Y aquí vamos a ir moviendo el desplazamiento de la sombra. ¿Sí? Eso es una ventaja de pronto para algunos diseños, no sé, para lo que ustedes quieran utilizar, porque aquí la transparencia se tiene en cuenta y se vería como una hoja o, bueno, un pedazo de vidrio translúcido, ¿no? Entonces podríamos conseguir efectos interesantes con esto. Obviamente, pues todo esto depende de cómo lo vayamos cómo se disponga el diseño final, pero es importante saber que el text shadow nos permite eso y no nos permite inset para hacer sombras hacia adentro y no nos permite tampoco definir el spread, ¿cómo se llama? El spread radius. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, también nosotros podemos aplicar sombras a las imágenes, ¿sí? Pero esta sombra que le podemos aplicar a las imágenes difieren tanto de la sombra que le podemos aplicar a las cajas utilizando box shadow, principalmente porque aquí podemos utilizar la propiedad filter y con el valor drop shadow, que lo que recibe como parámetro es muy similar a lo que recibe el box shadow también, ¿no? Tiene un offset en X, un offset en Y, un blur radius y un spread radius, pero este spread radius solo es para algunos exploradores, es como funciona medio mal, la verdad. Entonces, yo les recomiendo que si van a utilizar esta alternativa, le pongan solo los valores en X, en Y y el blur radius, ¿sí? Se preguntará entonces, ¿cuál es la diferencia entre poner una sombra con drop shadow y box shadow? Vamos a hacer una pruebita acá. En este momento yo le puse la sombra a este gatito, que es una imagen en PNG, ¿sí? Fíjense que ya con esto podemos darnos idea más o menos que la sombra que se utiliza con filter no tiene en cuenta el modelo de caja, ¿sí? No aplica la sombra a nivel de caja, sino a nivel de píxel, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si tenemos una imagen que tiene transparencia, la sombra se va a aplicar es alrededor de esa transparencia, ¿no? Y no necesariamente de la caja. Aquí vamos a ver si le puedo poner aquí ok. Pongámosle una sombra de box shadow al gatito para ver cómo se ve y cómo es la diferencia entre filter y box shadow. Ahí le quité esto y vamos a ponerle box shadow. No sé si alcanzan a ver si debería poner esto un poco más grande. Pero ahí se me dañó todo el diseño. Bueno, box shadow.
Y aquí le decimos que tenga 0 desplazamiento en X, pongámosle un rem desplazamiento en Y, pongámosle 2 rem de spread radius y un negro sutil. Fíjense la diferencia, este es el box shadow, aplicándole la sombra con box shadow. Si se le aplicamos con filter, fíjense que tiene en cuenta son los píxeles que nosotros, que tiene la imagen. Así que eso representa una ventaja para cuando queremos, por ejemplo, ponerle sombra a un SVG o a una imagen. En este caso yo quería ponerle el gatito, así que es la única manera que tendría para que se vea con el efecto que yo quiero, ¿no? Nuevamente, pues esto al final depende de lo que uno quiera hacer en el diseño, ¿no? Pero es importante que sepan que existe y la diferencia que tenemos. Pero bueno, más allá de eso, hay más diferencias, ¿no? O bueno, aquí quería hacer como una comparación más bien en un cuadrito que encontré en un artículo que me pareció muy interesante, donde hace una comparación entre box shadow y drop shadow. El primero es que la especificación de box shadow y drop shadow es muy diferente, ¿sí? Box shadow se define en una especificación de backgrounds y borders, mientras que drop shadow se define en la especificación de filter, que aquí también se especifica cosas como otro tipo de filtros, como blur, como grayscale, como saturation, como, bueno, otros tipos de filtros que también se llaman con la propiedad filter, pero se tiene un valor diferente, ¿sí? Pero tienen este mismo formato. Así que es importante que lo sepan porque ahí les pueden encontrar más información sobre bueno, la información más detallada sobre cada uno de estos módulos, ¿no? El soporte en los navegadores, si bien porque este está definido en esta misma especificación, es excelente para box shadow, ¿sí? Mientras que en drop shadow es bueno, en no todos los exploradores funciona de la misma manera. Y de hecho, ahora les voy a mostrar una comparativa entre los diferentes elementos en la misma pantalla para que ustedes se den cuenta. Pero bueno, tenemos que el soporte es excelente, el box shadow, el drop shadow es bueno. El box shadow soporta el spread radius como un valor opcional sin problema, out of the box, mientras que drop shadow en algunos exploradores. Y también funciona medio roto. Así que les recomendaría que antes de usarlo lo prueben. Obviamente los navegadores se van actualizando todos los días, así que, bueno, no todos los días, pero frecuentemente. Así que es importante que vayan mirando si va mejorando y si llegan a necesitar esa propiedad, ¿sí? Soporta sombras internas, el box shadow sí, ya lo vimos con la propiedad inset, mientras que el drop shadow no. Así que no podemos utilizar inset dentro del drop shadow. Así que si el gatito le quieren poner como un brillo hacia adentro, no se puede. Solo se puede hacia afuera. Y por último, el rendimiento en cuanto a box shadow y drop shadow es más o menos, hablando de box shadow, porque en box shadow no tiene la aceleración por hardware. Así que todo lo que vaya a ser, si ustedes quieren animar esta propiedad, por ejemplo, todo se va a renderizar en el mismo, o bueno, se va a manejar dentro del mismo hilo. Mientras que drop shadow va a enviar si soporta el navegador, lo va a utilizar en la GPU, ¿no? Así que esto les puede ser un poco más, les puede rendir mucho mejor o ser más performante en algunos exploradores. Así que esto es como un balance para que ustedes lo vean más o menos de qué sería lo que nosotros, bueno, que les sirva a ustedes como punto de referencia para saber en qué momento aplicar drop shadow y en qué momento aplicar box shadow, ¿no? Ambas hacen lo mismo, básicamente. Pero bueno, además de drop shadow y de los filters y todo lo que hemos visto hasta ahora, las sombras que nosotros tenemos las podemos aplicar también en capas, ¿no? Estas capas son sencillamente lo que nos permite a nosotros decirle a un elemento si va a tener más de una sombra en el mismo lugar, ¿sí? Yo encontré este par de herramientas que después les voy a pasar cuando publique esta presentación, que esta nos permite generar sombras de diferentes capas, lo que hace como las sombras mucho más naturales. Aquí podemos editarla y ahí nos copia todos los valores, ¿no? Me pareció muy interesante esta herramienta y la verdad que es muy completa también, ¿no? Nos permite modificar muchos valores para hacer que la sombra sea como mucho más natural, por así decirlo, que es para hacer esta sombra que vemos acá, ¿no? Y la otra, que es esta herramienta que genera algo que fue un boom como el 2015, 2014, que era esa sombra que generaba, les voy a mostrar acá un poquito, esa sombra larga que genera ahí, no sé si la alcanzan a ver, sí, asumo que sí. Entonces ahí genera esa sombra larguísima, ¿sí? Eso fue un boom en algún momento y que quizá algunos diseños todavía lo utilizan, pero lo menciono porque en realidad lo que quería ilustrar con esto era que la sombra puede tener más de un valor al mismo tiempo, ¿no? Aquí quise ponerle un efecto para que ustedes vean todo lo que es posible. Aquí le puse un text shadow. Esto se los puedo mostrar.
Nuevamente, no critiquen el código, solo vean la parte de cómo se aplican las sombras. Chu, chu, chu. Se ve un poco desordenado porque estoy utilizando variables de color, pero aquí podemos ver la primera instrucción, que es una sombra de un píxel movida en X, un píxel movida en Y y el color, ¿sí? Otra sombra movida 2 píxeles en X, 2 píxeles en Y y el color. 3 píxeles y el color. 4 píxeles, 4 píxeles, para que genere este efecto que vemos acá. Desde lejos se ve bonito. Si nos acercamos ya se empieza a ver como un poco choppy. Se alcanzan a ver cada píxel, ¿no? Entonces es de utilizar con cuidado también. Y pues nuevamente todo depende del diseño que ustedes vayan a utilizar. Pero bueno, esto respecto a las sombras en capas. Creo que les estoy botando mucha información y igual después les pasaré la presentación y creo que va a estar grabado todo esto para que lo puedan revisar más adelante, pero intenté condensar la mayoría de las cosas en el mismo lugar. Ah, bueno, y una cosa importante. Respecto a lo de filter no puede utilizar sombras en capas, así que si quieren utilizar y ponerle, no sé, al gatito, nuevamente vuelvo al gatito, como una sombra larga, no le van a poder poner, ¿no? Tendría que ser solo el contenedor del gatito, que pues no se vería tan bonito. Pero bueno, vamos a una cosa que me parecía importante mencionar también, que es el performance. Aquí tengo una comparativa entre Box Shadow, fíjense que no sé si lo alcanzan a ver porque le puse una sombra muy tenue, pero aquí tengo Box Shadow, que cuando hago hover, la sombra crece un poquito para dar la apariencia de elevación, ¿no? De que se levanta un poco este botón sobre la superficie. En pseudoelemento también, bueno, tengo 3 botones que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Permítanme, le pongo más bien una sombra un poco más oscura a esto para que lo puedan ver mejor. Vamos a ponerle acá. Show color. Pongámosle RGBA 0.35. Ay, ¿qué pasó? Bueno, le puse una más exagerada para que se vea más o menos lo que queremos hacer. Pero aquí es mucho más notorio, ¿sí? Entonces tenemos Box Shadow hace esto, Pseudoelemento hace esto y Filter hace esto, ¿sí? Aquí utilicé 3 técnicas diferentes para aplicar una sombra, ¿sí? En la primera es un Box Shadow normalito que en el hover hace una transición entre un estado, una sombra y el otro, ¿sí? Aquí utilicé un pseudoelemento, les muestro acá. Utilizo un pseudoelemento que es el que contiene la sombra, ¿sí? Este pseudoelemento, que es el que contiene la sombra. Si yo le quito, por ejemplo, aquí el content, bueno, quitámosle otra cosa. Está el elemento, pero está el pseudoelemento. ¿Cómo lo estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que modifique la opacidad nomás. Que en hover, fíjense que aquí la opacidad está en 0.6 y cuando le pongo la clase hover, pero este es el elemento, la caja. Cuando le pongo la clase hover, o bueno, la pseudo clase hover, fíjense que aquí la opacidad se pone en 1 para conseguir ese efecto de que la sombra se levanta también. Visualmente es muy similar, ¿no? Y el último es el filter, que en filter es algo similar. Le digo a la caja que tenga cierta sombra y cuando hago hover, simplemente modifico los valores de esa sombra. Eh, Aquí quise poner esa pregunta de cuál cree que performa mejor o cuál es más performante respecto a eso. Y para eso voy a utilizar esta herramienta que se llama Paint Flashing. Ustedes lo pueden encontrar acá, si oprimen Escape, les abre este Console Drawer y aquí le dan los puntitos y por aquí aparece Rendering. Y ahí pueden encontrar estas herramientas. Yo lo utilizo mucho porque a mí me gusta mucho que las animaciones vayan a 60 frames por segundo. Entonces esto sirve para identificar siempre qué cosas están como medio laggy o están haciendo que se pinten medio mal. Si activan esta función de Paint Flashing, pueden ver qué interacciones o qué elementos están causando que el navegador tenga que hacer un repaint, ¿no? Y cuántas veces lo está haciendo. Vamos con la primera. ¿Ven cómo crece esa caja? No es que lo está haciendo fluido. En realidad, esa caja está renderizando tantas veces como píxeles va creciendo, ¿no? Entonces, ahí lo está utilizando, siempre está haciendo un paint cada vez que yo entro y salgo. Cuando utilizamos el pseudoelemento, que es modificando la opacidad del pseudoelemento, fíjense lo que pasa. Lo hace una vez para quitarlo y lo hace otra vez para ponerlo. ¿Esto es por qué? Porque cuando se modifica la opacidad o la transformación, eso se renderiza en otra capa, ¿no? Entonces no tiene que utilizar como tal
el valor de, perdón que me bloqueó, no tiene que utilizar el valor del paint, ¿no? Sino que en este caso esa animación la hace en una etapa del navegador que se llama Composite Layers, que después hablaré, no, bueno, en realidad no hablaré de eso ahora, pero se los dejo ahí de tarea para que lo investiguen porque es muy interesante. Y por último, tenemos el filter, fíjense cómo funciona el filter. Así que bueno, les quería mostrar esto para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones sobre qué es mejor utilizar, ¿sí? En la mayoría de los casos yo procuro ir siempre por pseudoelemento porque es la manera más fácil que me puede permitir utilizar una sombra. Lo malo de utilizarlo en este caso es que no se puede modificar el tamaño de la sombra como tan fácilmente como en este caso, ¿no? Lo malo de esto es que si tenemos muchos elementos en pantalla, queremos transicionar varios de estos elementos, pues se va a poner re lento. Así que yo les recomiendo que, nada, se revisen cuál es el que mejor se acopla a lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Pero en general, esto es básicamente. Le quito esto porque si no, se va a seguir mostrando todo el tiempo. Y bueno, unas últimas recomendaciones. Creo que nuevamente le fui un poco rapidito, pero como para sumarizar o resumir algunas cosas. Primero, no usar sombras para, perdón, usar, es que no usar sombras. Recomendaciones, usar sombras para dar feedback visual al usuario después de una acción, ¿sí? E intentar siempre que la sombra tenga alguna finalidad, no poner sombras porque sí, ¿sí? En la vida no hay sombras porque sí. Imagínense que esto hiciera una sombra hacia arriba, no tiene sentido, ¿no? Siempre hay una sombra para denotar algo, así que intentar que las sombras hagan eso. Usar iluminaciones o sombras para dar relevancia a un elemento en pantalla, ¿sí? Como vimos en el ejemplo de lo que les mencionaba por acá arriba. ¿Dónde está? En este de acá, la sombra nos permite darle cierta relevancia a ciertos elementos, ¿no? Mientras que dejamos el background en algunos lugares. Entonces, bueno, volviendo a las recomendaciones, recordar que no todos los elementos en la pantalla son relevantes al mismo tiempo, así que intentar utilizar las sombras de una manera adecuada y que sean como muy consistentes, ¿no? Eso en cuanto a recomendaciones. Y unas notitas que les quería dejar también es que si se van a animar elementos grandes con sombras, prefieran animar siempre la opacidad del pseudo elemento y no el elemento en sí, porque si le ponen una sombra a un elemento que ocupa, por ejemplo, toda la pantalla, lo más probable es que al animar eso sea muy lento, ¿sí? O sea, muy difícil de controlar también que vayan 60 frames por segundo si son obsesionados con eso como yo. Así que les recomiendo que si van a hacer eso, intenten primero ver si realmente necesitan hacer eso. Y segundo, si ya se dieron cuenta que necesitan hacer eso, intenten irse por ese elemento en vez de animar el box shadow o el filter. Bueno, no sé con el filter, ustedes miren, pero intenten ser críticos al respecto, ¿no? Y críticas. Segundo, las sombras no ocupan espacio de layout y siempre van detrás del background. Esto es interesante porque las sombras que ustedes le apliquen no van a interferir en cómo ese elemento se pinta respecto a los demás elementos. Es decir, si yo le pusiera una sombra a este contenedor que tenemos acá y esa sombra fuera de, no sé, 40 rem, esos 40 rem no van a ocupar el espacio del elemento y no va a hacer que los demás o el demás contenido se desplace, ¿no? El resto del contenido, perdón, se desplace. Así que tengan en cuenta esto, que siempre van detrás del background también, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ténganlo en cuenta. Y por último, procurar que las sombras sean consistentes en todos los elementos de la aplicación. Así como vimos en el ejemplo de la vida real, donde teníamos esa lámpara que estaba como a este lado y teníamos este cosito acá, siempre hay un foco de luz, ¿no? Así que si la luz viene desde la derecha, la sombra debe proyectarse hacia la izquierda. Así que si en su diseño pusieron un botón que tiene la sombra hacia la izquierda, procuren que la tarjeta que está por aquí abajo, si también tiene sombra, que vaya hacia la izquierda. No que el botón tiene la sombra hacia la derecha, la tarjeta hacia la izquierda, el texto hacia arriba y así sucesivamente, porque si no, eso no tiene continuidad a nivel físico ni visual, no se ve tan bonito, ¿no? Y pues bueno, la idea es que utilicemos la sombra para darle cosas bonitas. Y bueno, espero no haberme extendido mucho, pero respecto a las cosas de dónde saqué toda esta información, investigué varias cositas, principalmente dentro de cómo funcionan las sombras. Aquí están las especificaciones que mencionaba arriba, y hubo un montón de artículos que me parecieron muy interesantes. Estos que están marcados con estrellitas tienen mucha información que es muy útil, así que se los recomiendo también para que lo puedan revisar. Y bueno, con eso termino esta presentación. Espero que les haya servido y nada, si tienen alguna duda, si en algún momento quieren charlar al respecto, si tienen cosas más allá de esto relacionadas también con React o CSS, me pueden buscar por Instagram también. Y nada, intentaré atenderles cualquier cosa que necesiten, ¿no? Así que
con eso estaría, señor Henry y amigues del Medellín CSS. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Enrique, o Quique para los de confianza. Súper importante este tema de las sombras, sobre todo ahora que ha surgido como una tendencia que se llama neomorfismo, que está volviendo a tomar como un poco de relevancia el tema de las sombras y todo eso. Les recomiendo también como una guía que me ha ayudado a mí como bastante a entender todo este tema de los objetos físicos y cómo los podemos representar en nuestras páginas web, que era algo que mencionaba Enrique, y es la guía de Material Design de Google, que me parece que la verdad es como bastante completa y para personas como yo, que de pronto puede ser como el caso de muchos de ustedes, que no tenemos como idea de muchas cosas de diseño, me parece que es como bastante intuitiva, bastante sencilla de entender y como bastante útil también. Sí. Y listo, continuando con nuestras charlas, nuestra última charla en la noche de hoy va a estar a cargo de María Paz, que nos va a estar hablando sobre el Stacking Contest en CSS. María Paz es Front-End Developer, Interaction Designer, con más de 8 años de experiencia. Uf, es un montón. Es una miembro activa de la comunidad de pioneras developers y se considera a sí misma como apasionada por la fotografía y la cultura cafetera. De hecho, ella menciona que puede estar hablando más de 2 horas acerca de café. Así que ya saben que si son como adictos al café y todo eso, ya encontraron como alguien con quien charlar y manifestar como todas sus cosas. Y como les mencioné, nos va a estar hoy hablando sobre el Stacking Contest. Nos va a contar lo que nadie nos dijo acerca del Stacking Contest. Entenderemos a profundidad lo que sucede en el eje Z de nuestras interfaces, con propiedades como el Z-index, el filter y el opacity. Listo, María, puedes comenzar cuando quieras. Vale, muchas gracias por esa introducción, Henry. Este, disculpan que si de pronto hay como un ruido de fondo que precise como unos arreglos en el edificio, entonces, bueno, ahí perdonarán. Voy a empezar a compartir pantalla. Creo que... Listo, ya lo estamos viendo. Listo, súper. Bueno, voy a sacar mis notitas por acá. Y bueno, entonces, el stacking context. Para mí este ha sido como un tema bastante truculento, por así decirlo, porque yo creo que hasta que no tuve el topic ahí para chequearlo y revisarlo, y pues precisamente porque me iban a hacer un examen de ascenso en un trabajo en el que estaba, creo que nunca lo hubiera entendido como tan a profundidad. Eh, Porque lo que pasa es que este tema involucra algunas propiedades de CSS que nosotros fácilmente podemos intuir cómo funcionan, para qué sirven y podemos trabajar perfectamente con ellas. Lo que pasa es que cuando ya creamos pues como proyectos más grandes y empezamos a mezclar un montón de conceptos, pues esto se va complicando a un nivel exponencial y empezamos a tener dolores de cabeza porque no sabemos por qué hay errores que suceden. Sí, básicamente por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, bueno, yo tenía como una presentación acá. Bueno, ya Henry lo dijo, soy María Paz, soy front-end developer, pero digamos debido como a la especialidad que he tenido a través de toda mi experiencia, siempre me he enfocado mucho en las interfaces de usuario, experiencia de usuario, algo de diseño, maquetación y desarrollo en Vanilla JavaScript. Entonces, yo creo que sería lo que ahora se llama una UX Engineer, que es alguien muy especializado en interfaces de usuario y no tanto en el desarrollo de JavaScript y de frameworks,
como ese desarrollo duro que ahora tenemos en Frontend Developer. Me gusta mucho estar en comunidades, Women in Tech, como dice Henry, me encanta todo lo relacionado con el café, y pues soy una aprendiz eterna aprendiz. Estas son mis redes sociales, pues por ahí me pueden contactar por si tienen preguntas más adelante. Bueno, entonces empecemos. Stacking Context. Yo quiero empezar como repasando cómo es que nuestros elementos se renderizan en la pantalla. ¿Cuál es ese comportamiento por defecto que tenemos cuando empezamos a agregar elementos en el HTML o en el DOM? Y para eso preparé como una especie de playground donde voy a ir como poniendo código. Y la idea es que revisemos también qué es lo que pasa a medida que yo voy agregando aquí elementos en mi body, en mi HTML. Entonces primero voy a agregar un título, luego voy a agregar un párrafo, luego voy a agregar otro título, pero ya no va a ser un H1, sino un H3. Entonces miren lo que va pasando. Los elementos se empiezan a posicionar siempre de arriba hacia abajo. Y Pena te interrumpo. No, solamente estamos viendo tu presentación, estamos viendo el content. Vale, listo. ¿Cómo cambió eso? Qué pena. A ver, blur reseteo. Está mi pantalla. Listo. Yo creo que ahí ya está. Aquí está mi presentación, ¿cierto? Y aquí está el código. Sí, perfecto, ahí sí lo vemos. Listo. Bueno, sí, entonces lo que había empezado a hacer era como agregué este H1, este párrafo, agregué este título H3 y bueno, esos son como lo que nosotros llamamos elementos inline, entonces sí, pues esperaríamos que ellos se rendericen de arriba hacia abajo y cubriendo pues como todo el ancho de la pantalla. Pero entonces, ¿qué pasa si empezamos a agregar elementos de tipo bloque? Esto es un div, como un grupo de bloques, y básicamente son 3 bloquecitos. Y en mi CSS yo no tengo nada especial como para esos bloques. Simplemente les estoy pintando, a ver, ¿dónde están? Sí, small, mid y big. Simplemente les estoy pintando un fondo y un ancho y un alto. Nada más, ni position, ni display, ni nada. Entonces, si pueden ver, pues efectivamente ellos se apilan de arriba hacia abajo. Siempre como que la forma de renderizar o el flujo va a ser de forma vertical. Ya cuando nosotros agregamos cosas como una propiedad como el float, aquí en Square, que es como la clase compartida entre todos los cuadritos, entonces ya ahí sí empezamos a a tratar elementos y a ubicarlos de forma horizontal, o sea, por defecto es de forma vertical, y agregando otras propiedades empezamos a hacerlo de forma horizontal. También podemos agregar propiedades como los display inline, text align, center o a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué más podemos hacer acá? Bueno, entonces hasta ahí hablamos vertical, horizontal. ¿Y qué pasa si empezamos a usar propiedades como los position? Resulta que la propiedad position con su valor static, ese es el valor por defecto de todos los elementos. Va a ser siempre estático. Pero si definimos un valor diferente a ese estático y usamos, por ejemplo, el absoluto, entonces ya ahí los elementos no solo se van a comportar o no solo se van a posicionar de forma vertical u horizontal, sino que va a empezar a haber un comportamiento como de capas. Es decir, aparece como una especie de tercera dimensión en la que los elementos se van a empezar a apilar.
que esa es como la traducción de la palabra stacking, que es como apilar. Entonces, hagámoslo acá con esta clase square. Pongámosle position absolute. Listo. Ahí ven que están como uno detrás de otro, pero entonces agregámosle estos margin top y left para que lo veamos de forma más clarita. Listo. Ahí ven más claramente que el primero es el de la capa más como inferior o la de la capa, la parte más atrás, y se van a empezar a apilar hacia adelante o hacia nosotros. Bueno, ese es como el primer esbozo del concepto general del stacking context, es decir, empezamos a ver una nueva dimensión que es como tercera dimensión en el eje Z. Entonces, volvamos a la presentación y ya habiendo repasado cómo se renderizan los elementos en nuestra pantalla, definamos o aclaremos cuándo es que se crea un contexto de apilamiento. Y la verdad es que la lista es bastante larga. La lista completa está en ese link que les pongo ahí, en la página del Developer Mozilla. Pero entonces hoy nos vamos a centrar en estos ejemplos que tengo aquí, porque estos son los que nos pueden dar como primero una vista general para entender qué es lo que sucede en este contexto, en los contextos de apilamiento, cuándo suceden y la complejidad que pueden llegar a tener. Entonces vamos a tener muy presentes esos cuatro. El primero es que se puede crear un contexto de apilamiento que es el que viene por defecto con el elemento root, que es el tag HTML. Entonces, este de acá. Nosotros simplemente con definir el tag HTML, ya ahí creamos el primer contexto de apilamiento. Yo hago como la similitud, digamos, yo soy una pintora y tengo un lienzo en blanco. Lo que normalmente sucede cuando se quiere pintar algo en un lienzo es que uno no pinta encima, sino que hace como una capa, como con algo transparente para emparejar pues como ese lienzo. Entonces, esa capa transparente sobre el lienzo es la que estamos creando aquí con nuestro tag HTML. Es decir, voy a poner una capa base y encima de esa capa voy a empezar a poner un montón de cosas. Si tenemos un HTML muy básico, probablemente no vayamos a crear otro contexto de apilamiento adicional sobre esa capa, sino que todo va a quedar como en un mismo nivel. Pero si, digamos, empezamos a tener diseños un poco más creativos o más llamativos, probablemente esto es lo que vaya a suceder. Y yo creo que en los proyectos más básicos web, al menos vamos a tener siempre un header, un footer y de pronto un menú de navegación. Ya con ese menú de navegación, probablemente ese es como el caso más básico sobre el cual nosotros podemos empezar a pensar en contextos de apilamiento y en capas sobre capas. Entonces, primero es el HTML, el root element, y el segundo caso de cuando se crea un contexto de apilamiento es cuando un elemento le definimos la propiedad opacity. Tengo este ejemplo por acá. A ver, entonces regresamos aquí al playground. Borramos un poco esto y agreguemos este bloque de código que es un div muy básico que tiene adentro un texto, un título H1, pero entonces a ese div yo le definí primero un fondo de una imagen.
Vamos por acá, Square, este estaba listo. Estas son las propiedades CSS de este bloque de código. Aquí. Listo, entonces como les decía, le definí como fondo una imagen cualquiera, tamaño ancho y alto, pero entonces esto es algo como, era muy común hace algunos años y era que cuando empezamos a tener como cards con imágenes para listar ítems, podíamos tener como una capa con transparencia sobre esas imágenes con algún texto y pues esa capa con transparencia lo que hacía era como darnos un contraste mayor para que el texto no se perdiera en el fondo que tenía como imagen. Bueno, pero en este caso, ese es como un ejemplo que teníamos antes, pero en este caso no voy a trabajar la opacidad de este elemento amarillito con una transparencia en el background, sino como tal con la propiedad opacity. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Que si nosotros usamos la propiedad opacity, todo lo que esté dentro de este div también va a adquirir esa propiedad como transparente. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí como con las letras, que se alcanza a ver como el fondo de la imagen, precisamente porque tanto el texto como este fondito amarillo tienen esa transparencia que yo le definí. Entonces, solamente por el hecho de nosotros definirle esta propiedad opacity, ahí ya estamos creando una capa de transparencia, que es muy útil para, precisamente como para dar esa idea de que hay una capa encima de lo que yo sea que tenga abajo, ya sea una imagen o un fondo sólido o lo que sea. Entonces, ese es el segundo caso en el que se crea un contexto de apilamiento. El primero, con el root element, que es el que tenemos por defecto, y el segundo, usando la propiedad opacity. Listo. El tercer caso que quiero que veamos es cuando usamos las propiedades fixed o sticky. Esto se usa mucho cuando tenemos en Responsive Design, cuando queremos emular las aplicaciones móviles nativas normalmente tenemos elementos como los que ven acá en la parte inferior de cada screen, de cada interfaz, que son elementos que siempre van a permanecer ahí. No importa hacia dónde me vaya o cuánto scroll haga yo, hacia arriba o hacia abajo, esos elementos siempre se van a quedar en la parte inferior. Y son muy útiles porque pues, son como funcionalidades que siempre, a las cuales siempre vamos a tener acceso. Se usa mucho en diseño responsive, pero también pensándolo como en diseños de escritorio, lo podemos ver en esos widgets como de aplicaciones externas, por ejemplo, el widget de WhatsApp, que es un iconito que siempre se queda en la parte inferior derecha, o los widgets de redes sociales, son elementos que siempre se quedan como en una misma posición, sin importar hacia dónde yo navegue dentro del sitio. Entonces, ahí, como ven, estamos creando una especie de capa por encima del resto de contenido dentro de nuestro sitio. Y finalmente, el cuarto caso que quiero que revisemos es cuando usamos la propiedad tan temida que es el Z-index. Pero recordemos que el Z-index solamente lo podemos usar si para ese elemento previamente hemos definido un position o absoluto o relativo. Y bueno, cuando salió el Z-index, pues, ¿qué nos permitió? Yo creo que a ver, él proponía como una especie de control sobre las capas a través de los números que nosotros le asignamos en Z-index. De 1 hasta,
creo que el límite es 2 a la 31 menos 1. Entonces, ya se imaginarán ustedes o habrán visto previamente que por ahí hay valores de Z-index de 99999, queriendo pues como asignarle ese valor para que ese elemento esté siempre, siempre encima de todo. Pues, y eso en realidad es una mala práctica, ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, Z-index. Esta imagencita me gustó mucho porque nos da como el contexto de qué es lo que queremos lograr gracias al Z-index, y siempre vamos a estar refiriéndonos al eje Z, es decir, esa tercera dimensión en nuestras interfaces. Pues, como veíamos en otros casos del Stacking Context, ellos también crean esa especie de tercer plano sobre el cual podemos crear capas y capas y capas, pero como les contaba, con la propiedad Z-index podemos hacer lo mismo de una forma más controlada gracias a esos valores numéricos que le podemos dar a cada capa. 1, 2, 10, 40, 100. Y el problema con esta propiedad es que es tan intuitiva que empezamos a usarla sin tener en cuenta las restricciones que tiene y los usos apropiados. Entonces, vámonos a las restricciones, que son dos principalmente. La primera es que solamente funciona para cualquier valor de position, excepto static. Funciona si a ese mismo elemento que le definimos el Z-index, le definimos relativo, absolute, sticked o fixed, pero no static. Y como el position static es el que viene por defecto, entonces si nosotros evitamos ponerle un position a un elemento y solamente le ponemos el Z-index, pues eso no nos va a funcionar. Entonces, sí o sí, esas dos propiedades deben ir junticas de la mano con esos valores que les muestro ahí. Esto lo debemos tener presente, ténganlo ahí, porque en uno de los ejemplos que tengo más adelante nos va a servir. Y la segunda restricción que tenemos con el Z-index es que el valor del Z-index es un valor que solamente compite con los Z-index de sus elementos hermanos o elementos del mismo nivel dentro del DOM. Entonces, para entender mejor qué significa eso que estoy diciendo, vamos al código. Voy a eliminar este que tenía por acá. Bueno, este también. Vamos a enfocarnos solamente en las tarjeticas. Hagan de cuenta o tengan en su mente que estas tarjeticas son como una especie de sticky notes. Pues no son precisamente los colores de los sticky notes, pero trabajémoslo con ese concepto. Entonces, tenemos un div grande, que es el div de clase yellow, y en su mismo nivel tenemos este div green. Pero dentro del div de clase yellow tenemos los divs violeta y púrpura. Voy a guardar aquí porque me gusta, este ejemplo en específico me gustaría mostrárselos mejor con la consola del explorador. Bueno, listo. Entonces, como les hablaba, tanto yellow como green están como al mismo nivel dentro del DOM. Y ya dentro de yellow hay otros dos divs. Entonces, resulta que a yellow a mí se me ocurrió agregarle un Z-index de 2 con, por supuesto, el valor de position relative. Y al div green se me ocurrió darle un Z-index de 3 con su position relative. Entonces, como podemos intuir, al div al que yo le asigné un Z-index de 2 va a quedar por debajo del cual al que yo le asigné el Z-index de 3.
Entonces, por supuesto, 3 es más grande que 2 y va a quedar una capa por encima del de abajo. Pero entonces, ¿qué pasa con los divs que están abajo? Bueno, resulta que este div violeta yo le agregué un z-index de 4 y este div púrpura le agregué un z-index de 1. Entonces, la pregunta, ¿por qué este que tiene un z-index de 4 no está por encima de este verde que tiene un z-index de 3? Y bueno, esa es la restricción que les mencionaba, y es que este z-index, o sea, como que define los límites en donde se pueden pintar los elementos que hay adentro de ese mismo componente o de ese mismo div. Entonces, así yo a este div le ponga un z-index de 999, nunca en la vida va a estar por encima de este div que tiene un z-index de solamente 3. ¿Por qué? Porque la capa sobre la cual está pintado este div violeta solamente tiene un z-index de 2. Y lo que les hablaba es que z-index compiten si están en el mismo nivel del DOM. Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poquito claro y que sí les quedó claro, lo tengan presente. Entonces piensen en sticky notes. Si yo al sticky note amarillo le empiezo a pegar un montón de cosas, pero aparece otro sticky note con un z-index mayor, pues ese se me va a poner por encima del div amarillo y de todos los hijitos de ese div amarillo. Eso es. Bueno, ahora se complicó muchísimo más la cosa, porque resulta que cuando nosotros trabajamos con z-index y con elementos posicionados, no solamente tenemos que tener en cuenta esos valores incrementales o decrementales, porque también podemos tener valores de z-index negativos, sino que también debemos tener los otros casos en los cuales se crean contextos de apilamiento, o sea, divs con opacity, posiciones absolutas. Hay otro caso que es cuando usamos la propiedad transform y los otros varios casos que están listados por ahí en la web. Entonces, este es un ejemplo bastante bueno que encontré en la página de Developer Mozilla. Y la verdad, cuando uno lo ve por primera vez, uno no sabe por qué está pasando lo que está pasando. Porque pareciera como contrario a lo que uno puede intuir de los conceptos de z-index y del posicionamiento, más del z-index. Entonces, vamos al código. Bueno, ese es otro que me gusta como más bien explicarlo con este inspector. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Resulta que el div número 1 y div número 3, los div verdecitos, son hermanos, es decir, están como en un mismo nivel. Y hay uno que tiene un z-index de 1. Entonces ahí empezamos a pensar que ese div número 3 que tiene definido el z-index ya me creó un nuevo contexto de apilamiento. Entonces, listo, z-index 1. Está bien que esté en la capa más inferior. Luego resulta que si inspeccionamos el div número 1, aquí tenemos un div número 2. Y ese div número 2 tiene un z-index de 2. Ok, bueno. Resulta que si inspeccionamos este otro div, encontramos el div número 4. Y ese tiene un z-index de 10, que está acá definido. Entonces, bueno, paren acá, porque no tiene sentido que si ese z-index 1
listo, está en la capa de abajo, pero entonces, ¿cuál sería la capa que le seguiría como en esa tercera dimensión? Uno pensaría, bueno, pues el que tiene z-index de 2, pero no. El div que le sigue en esa tercera dimensión es el z-index número 10 y por último tenemos el z-index número 2. No está funcionando como lo podríamos intuir. Entonces, para esto, vamos a eliminarlo todo. Voy a poner acá, mientras tanto, un display, ¿no? Y vamos a ir div por div, haciéndonos unas preguntas. Listo. Div número 1, lo tenemos aquí solito, sin ningún hijo porque está con display none. Y pensemos, ese div que tiene position relative, pero no tiene nada más. Entonces, pregunta número 1. ¿Ese div está creando un nuevo contexto de apilamiento? ¿Sí o no? No, porque no tiene ningún valor de z-index definido, tampoco tiene ninguno de opacity, ni ningún otro valor. Entonces, este div no crea contexto de apilamiento. Segunda pregunta, ¿cuál es su stacking context o su contexto de apilamiento padre? Es decir, ¿cuáles van a ser los límites dentro de los cuales este div se va a pintar? ¿Ok? ¿Cuál es el padre de este div? Bueno, sería el body y pues sería el tag HTML. O sea, el contexto de apilamiento padre de este div que se acaba de pintar acá, pues es el contexto padre. Ok, listo. Vámonos para el div número 3, que es el que estaba como uno hermanito de otro. Voy a ponerlo aquí, pero entonces voy a esconder el hijo. Listo. Div número 3. Primera pregunta, ¿cuál es? No. ¿Este div número 3 crea un nuevo contexto de apilamiento? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene definido tanto la propiedad position en un valor diferente static y porque tiene un valor de z-index definido. Entonces, primera pregunta, ¿crea un nuevo contexto de apilamiento? Sí. Segunda pregunta, ¿cuál es su contexto de apilamiento padre? Entonces, bueno, pensamos, si este es hermano de este, probablemente van a compartir el mismo contexto de apilamiento. Eso es correcto. Entonces, el contexto de apilamiento de este y de este, del div número 1 y del div número 3, va a ser el mismo. Va a ser el contexto de apilamiento del elemento raíz. Bueno, devolvámonos para el div 1 y volvamos a mostrar su hijo, que es el div número 2. Primera pregunta, ¿ese div número 2 está creando un contexto de apilamiento? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tanto definido una propiedad position diferente static, que en este caso sería absolute, y también tiene definido un z-index. Listo. Entonces, este es un contexto de apilamiento que creamos hasta el momento y es también. Segunda pregunta, ¿cuál es el contexto de apilamiento padre del div número 2? Uno pensaría que si este es hijo de este, pues entonces el contexto de apilamiento también es este. Pues resulta que no, porque como habíamos dicho previamente, ¿cuál es el contexto de apilamiento que encierra a este div? El div número 1 no va a ser, porque ese habíamos dicho que no era un contexto de apilamiento, porque no tiene z-index. Entonces, el contexto de apilamiento padre de ese div número 2 va a ser también el contexto root. Con eso concluimos que tanto el div número 1 como el div número 2 como el div número 3 van a compartir el mismo contexto de apilamiento, es decir, se van a pintar sobre la misma capa. Y ya entonces, el orden de esas capas que se empiezan a generar con el z-index, pues va a ser precisamente dado o indicado por ese valor del z-index.
Entonces, claro, este Z-index 1 tiene sentido que esté por debajo del Z-index 2. Y finalmente, vámonos para el div número 4 y mostrémoslo. Entonces ahí quiero que traigan el concepto de los sticky notes y piensen, bueno, como este div número 4 es hijo del div número 3, primera pregunta, ¿este div número 4 crea un contexto de apilamiento? Sí, porque tiene la combinación de la propiedad position, diferente static, en este caso es absoluto, con la propiedad staIndex, que tiene algún valor. Entonces, número 1, sí crea un contexto de apilamiento. Pregunta número 2, ¿cuál es el contexto de apilamiento padre de este div? Bueno, pues entonces, ¿cuál es el contexto de apilamiento que lo encierra? Sobre el cual él se puede pintar. Nos vamos como un nivel atrás, miramos, ¿cuál es el div que lo contiene? El número 3. ¿Y este era un contexto de apilamiento? Sí. Entonces, este se va a pintar siempre, siempre, siempre dentro de los límites que le ponga este div número 3, tanto en Z como en X como en Y. Entonces, ese es el motivo por el cual este div número 4 está quedando como pegadito o limitado en los 3 ejes por este div número 3. Y bueno, eso es como la explicación de este ejemplo. Devolvámonos para la presentación. Bueno, dejemos ese un momento a un lado. Y esto me pareció súper interesante cuando estaba investigando como mucho material para traer. Son como unas especificaciones o unos rangos de Z-index que nosotros podemos definir en nuestros proyectos dependiendo del tipo de elemento que queramos crear. Entonces, para Z-index auto, podemos, ahí en esa capa podríamos poner como todo el contenido de nuestro body, digamos Z-index del 1 al 49, podríamos poner contenido especializado, drop downs, menús y submenús, del 50 al 99, y al final tienen como con el Z-index 200, pongan un elemento similar a un pop-up y con el 201 uno similar a un tooltip o un tooltip como tal. Esto me parece interesante, no es como que se tiene que ser así, es una sugerencia, pero digamos que lo quise traer a colación porque entonces ya habiendo pensado y como estudiado todos esos conceptos del stacking context o el contexto de apilamiento, podríamos pensar en cómo nosotros organizamos esos valores de Z-index para ya que dicho valor nos indique como de qué tipo es el elemento que yo quiero posicionar y sobre qué lo quiero posicionar. Entonces, los widgets, por ejemplo, de redes sociales, pues eso si siempre quiero que estén sobre todo el contenido de mi web, bueno, le puedo dar un valor, pero resulta que hay otros elementos como los pop-ups o los modales que incluso yo quiero que se pongan sobre esos widgets. Entonces, es como una forma más organizada de darle esos valores a la propiedad Z-index. Aquí también les dejo el link como el artículo completo, súper interesante. Y conclusiones. Bueno, primero, la idea es siempre pensar en capas o en post-its, uno sobre otro, teniendo en cuenta cuándo un nuevo contexto de apilamiento es creado. Tener muy presente que el elemento root del DOM crea también un contexto de apilamiento. Es decir, como les explicaba, crea como esa sábana inicial sobre la cual podemos empezar a poner todo lo que queramos. Segunda conclusión, y más que conclusión, es una sugerencia, no usemos valores random para los Z-index.
tratemos de organizarlos y también tengamos en cuenta que si nos encontramos con un valor muy grande o un valor negativo, pues ya súper negativo, ¿por qué se puso ese valor? Y tratar de resolverlo ya como con los elementos hermanos o con los elementos padres. Y finalmente, siempre pensemos no solo en el valor del position, no solo en el valor de z-index, sino también pensemos en ese contexto de apilamiento padre, que es, como les decía, el que nos da los límites, tanto en X como en Y, como en Z, sobre el cual los elementos hijos se van a empezar a posicionar. Y finalmente recuerden que si te llegas o si te llegas a encontrar, más bien si te ves tentado a usar un valor de z-index como 99999, pues detente, da un paso atrás y piensa por qué un stacking context o un contexto de apilamiento requeriría ese valor tan alto o pues como tan random, porque no es como un valor específico y si habiendo definido rangos como se les mostraba, ¿por qué se sale como de todos esos rangos? Entonces, entiende el contexto, en dónde está y alrededor de qué está ese elemento que tiene ese valor 9999 y trata de encontrar una solución como mucho mejor. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias María Paz por la charla, estuvo muy interesante todo lo que nos estuviste hablando sobre el Z-Index. Conozco de experiencia propia que es un tema un poco complicado, me ha tocado en varias ocasiones lidiar con eso y ha sido como un poco complicado. Es súper importante tener como todos los conceptos claros sobre el Z-Index. Listo, pasamos a la parte de Q&A. André, porfa, ¿me puedes colaborar leyendo si hay preguntas? Hola, claro que sí me escuchas. Sí, te escucho. Ok, hola chicos. Bueno, la verdad hoy han estado poco activos con las preguntas. Al parecer todo ha estado muy claro, o eso espero. Nuestros speakers no tienen cuentas en Twitter, o me pueden confirmar Enrique y María Paz cuáles son sus cuentas, porque acá una de las preguntas son esas, cuáles son sus redes sociales. Sí, yo tengo cuenta en Twitter, pero no publico como nada sobre tecnología. Entonces, yo creo que me podrían seguir más bien como en Instagram, que es María Paz MP, y ahí sí publico cositas. Perfecto. Y Enrique, ¿dónde te podrían buscar en caso de que quisieran resolver alguna duda? Porque hoy están súper tímidos con las preguntas. Yo estoy igual que María Paz. Twitter casi no lo uso, o sea, lo tengo, pero solo para ver contenido, no publico nada. Y puede ser por Instagram. Por Instagram está, lo dejo escrito porque es medio, no tiene nada que ver con mi nombre común. JMTOB corta sería mi handle en Instagram. Bueno, entonces para Diego que preguntó por las redes, ese sería, ¿cierto? Sí, así es. Ah, vale, disculpa por interrumpirte. Bueno, por acá dan que mensajes de felicitaciones, que muchas gracias, que muy interesante. Hay una pregunta, alguien que se identifica como Anonymous. ¿Cómo se comportan las propiedades que nos mostraste en imágenes vectorizadas? ¿Los filtros sí aplicarían a los SVGs? La pregunta es para Enrique. Sí, respondiendo a la pregunta, como les mencionaba, cuando se utiliza la propiedad filter y se utiliza el valor de drop shadow, se tiene en cuenta es a nivel de píxel y no a nivel de caja. Así que si ustedes tienen un SVG que tiene diferentes o tiene diferentes partes donde hay transparencia, la sombra se filtraría en esos lados de transparencia. Así que sea un SVG, sea un PNG, sea un WebP que tenga espacio también blanco, ese espacio en blanco, o mejor dicho, esa transparencia sería omitida al momento de aplicar el filtro de sombra. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esas son todas las preguntas que tengo, Henry, aquí. O sea, realmente una y el resto felicitaciones. Ok, están tímidos.
Ah, bueno, Bueno, espérame. Ya ahí empezó a llegar otra. ¿En qué caso se usaría valores de Z-index negativos? Preguntas para María Paz. Ujú. Eh, yo creo que en los casos en los que he visto Z-index negativos es cuando llegamos a un proyecto que ya definieron las capas eh, y queremos agregar un nuevo elemento que quiere estar debajo de algunas de esas capas ya definidas. Entonces ahí nos toca pues como hacer uso de los valores negativos. También hay que ser muy cuidadoso porque quizás lo podamos resolver solamente con propiedades como position eh, o incluso haciendo ahí como machetazo con opacities o con otras propiedades de CSS que nos puedan generar contextos de apilamiento. Eh, pero yo creo que la más fácil es irse por un Z-index negativo porque pues, nos pone ese elemento por debajo de las capas ya definidas y no tendríamos que modificar las propiedades de esas capas que están por encima. Yo creo que ese sería como el caso. Yo quería sumar de pronto algo ahí también, María Paz, si me permites. Ujú. Que se puede utilizar Z-index negativo. Por ejemplo, yo les mencionaba que uno podía tener un pseudoelemento al que ponerle sombra, ¿no? Si a los pseudoelementos que son before y after uno les pone algún color de fondo, normalmente esos van a quedar por encima del texto. Así que si ustedes tienen un div que tiene, o bueno, un P que tiene un texto y le ponen un pseudoelemento encima que tiene un background color, por más de que quieran, siempre lo va a cubrir. Así que en esos casos, por ejemplo, se podría utilizar que el Z-index negativo para que el pseudoelemento en cuestión quede detrás del texto, ¿no? Pero para eso tendrían Ah, que tener súper. en cuenta lo del contexto que dice María Paz también, de que obviamente tendría que ser dentro del contexto del padre. Así que al padre tendría que ponerle un Z-index y a los pseudoelementos tendrían que ponerle un Z-index negativo. En esos casos podría utilizarse también. Nuevamente, todo es de cuidado, ¿no? Y como dice María Paz, intentaron utilizar Z-index negativos, pero si no hay otra, pues bueno. Sí, claro Sí, que es sí. como no solamente agregar el valor negativo y ya creer que así se soluciona, porque probablemente lo que les hablaba de los valores de los padres importan para los valores de los hijos. Sí, además que el mismo nombre lo dice, ¿no? Context, siempre debemos tener como todo el contexto donde se está renderizando ese elemento para poder Ujú. saber si esa propiedad aplica o no. Bueno, y otra pregunta, nos dicen, ¿se puede acceder a ver la conferencia nuevamente? Perdón, eso es para nosotros. Bueno, sí, estamos grabando esta conferencia, este Meetup. Va a haber un proceso de edición, entonces nos demoramos unos días, nos tienen paciencia, pero sí por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, les estaremos avisando cuando esté público. ¿Listo? Y bueno, ya no hay más preguntas, así que continúa, por favor, Henry. listo. Bueno, tenemos un formulario en el que muy juiciosamente nos sentamos nosotros a proponer como charlas que nosotros veíamos como interesantes o incluso como workshops. Sabemos que muchas personas se les dificulta o les da como muchos nervios hablar en público. Igual yo pienso que con todo este tema como de la pandemia y todo eso, podemos como moverlo como un poquito en nuestro favor y es con todo este tema como de la virtualidad. Yo pienso que para las personas que se les da como complicado o se les dificulta mucho el hablar como en público, pienso que ahora con todo este tema como de mitad virtual que estamos teniendo y todo eso, puede ser un poco más sencillo con el tema como de los nervios y todo eso. Eh, Aquí les dejamos como este link en el que tenemos como un compendio de varios temas que a nosotros nos parece como interesantes. También dejamos como una sesión abierta por si los temas que nosotros tenemos ahí no les llama como la atención y quieren como proponer un tema a ustedes. Estamos más que abiertos, la comunidad es como de todos y entre todos construimos como conocimiento y sería genial que pudiéramos como aportar ese granito de arena como para el crecimiento profesional, no solamente como de nosotros, sino también como para tener un impacto en las otras personas.
Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a María Paz y a Enrique por las charlas, estuvieron súper interesantes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que sea el próximo mes con nuevamente charlas tan interesantes como las que tuvimos hoy. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas por haber Chao. venido. Un abrazo. Chao.